Y como anticipaba recién el presidente de la comisión, hoy se va a presentar Horacio Rosati, propuesto por el Poder Ejecutivo como candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una audiencia pública en la cual los senadores van a poderle preguntar lo que los senadores quieran y además se van a poder llevar por los pliegos de impugnación que llegaron al Senado de la Nación. Hay que decir que la nominación de Horacio Rosati recibió 1.016 avales y 8 impugnaciones. Este número es distinto al que recibió en el Ministerio de Justicia, en el cual recibió aproximadamente 2.400 avales y 1.500 impugnaciones. En minutos nada más va a comenzar la audiencia. Como toda la semana, el Senado de la Nación es protagonista junto al Congreso de la Nación de la actualidad del país y se están definiendo cosas muy importantes como lo son dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué posición tiene sobre la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo considera que debe interpretarse el artículo 86 del Código Penal en relación con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos? Esta pregunta formulada por CELS, ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia, y NECIP, y Servicio para el Acceso a la Ciudadanía, Gisela Mouso. El artículo 86 del Código Penal, en mi criterio, debe ser modificado por una ley, porque el Código Civil es una ley. El Código Penal también, el civil también, el Código Penal es una ley. Hasta tanto no se reforme el artículo 86 con un criterio que todos entendamos de la misma forma, este tema, que debe ser resuelto, a mi criterio, luego de un profundo debate en el seno de la comunidad, con la expresión de toda la ciudadanía, incluso, ¿por qué no?, con la consulta popular prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional y dirimido realmente por los auténticos representantes del pueblo, que son los legisladores, el tema seguirá siendo dirimido por un tribunal de justicia. Cuando lo que debe hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los poderes representativos, termina siendo hecho por la justicia, la respuesta primero está referida a un caso concreto. Y segundo, no tiene el nivel participativo previo que tiene toda instancia deliberativa que es propia del ejercicio de la función, en este caso legislativa. El artículo 86, en lo que hace a la interrupción del embarazo, fue entendido jurisprudencialmente siempre tiene una redacción muy oscura, digámoslo, de paso, muy oscura. Y de paso también hago esta digresión, de una época muy oscura de la sanción del Código Penal. Tuvo una interpretación hasta que luego el caso FAL, que se hace cargo de un drama, que además es un drama cotidiano, por eso entiendo que esto debe ser resuelto en un ámbito de debate parlamentario, legislativo, para que todos lo entendamos igual, debe ser resuelto, decía, no por un tribunal de justicia, que puede cambiar la jurisprudencia el día de mañana. Si usted me permite, señor presidente, para que no se crea que esta es una respuesta de ocasión, yo he traído algunas de mis publicaciones, no por una cuestión de autorreferencia ni de narcisismo, sino para demostrar que lo que estoy diciendo ahora ya lo he dicho antes. A veces en las impugnaciones se extracta un renglón o 3 renglones, está bien, 5 renglones, no se puede dar completa esta idea. Si usted me permite... Adelante, está autorizado a leer. Decía, respecto de quién debe resolver este tema, que debe hacerlo el Poder Legislativo. Me está pasando como casi siempre cuando uno cree que va a encontrar el párrafo, no lo encuentra. Sí, acá. En nuestra opinión, digo,
una cuestión tan delicada que ha estado rodeada y continúa estándola por la hipocresía y la desigualdad, no puede ser dirimida por una sentencia amplificada, sino por la decisión de los poderes representativos, en especial por el Congreso, y luego de un debate profundo en la sociedad. Es el Congreso, por expresa voluntad del Constituyente, artículo 75, en este caso inciso 12, ¿no es cierto?, que estamos hablando de la reforma del Código Penal, pero también inciso 22, porque aquí está implicado el tema de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y si faltaba algo para hacer este panorama más complejo, digamos que después del caso FAL, que permite la interrupción del embarazo en el caso de la violación, se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, que contempla el criterio también de la Convención sobre los Derechos del Niño, que la vida comienza desde la concepción. Termino, entonces. El que tiene la llave para abrir la posibilidad de salirse total o parcialmente de una convención internacional, como en este caso la del niño, es el Congreso. Y cumplido este requisito, el Congreso es quien tendrá la potestad de incluir o no incluir algunos de los distintos criterios vigentes en la legislación comparada con relación al tema del aborto. Y a continuación paso revista a los distintos criterios que existen en el mundo respecto de la interrupción del embarazo, desde la prohibición completa hasta la permisión absoluta, con distintos criterios intermedios donde está el de la violación, el de los 3/3 o 3 trimestres del embarazo, que es el que normalmente se sigue en Estados Unidos, el de la viabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el sistema jurídico argentino, mientras siga como está, en mi interpretación, que por supuesto que no es la única, hay mucha gente que piensa de la forma que yo estoy exponiendo, mucha gente que no, por supuesto, pero es una interpretación jurídica, no es una interpretación ni filosófica ni teológica. En mi interpretación con el sistema jurídico actual, la Convención sobre los Derechos del Niño, que está en el primer escalón de esta escalera de la que hablamos antes, debe prevalecer sobre el Código Penal, por lo cual, vuelvo al principio, esta cláusula del Código Penal del artículo 86, en mi criterio, debe ser modificada. Bueno, vamos a la última pregunta que tenemos por escrito y después pasamos a los oradores. Señor locutor. La pregunta formulada por Coalición para la Independencia Judicial y otros. ¿Con qué jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los últimos 15 años coincide y con cuáles no? De ser designado juez de la Corte, ¿sobre qué temáticas promoverá cambios? ¿En qué aspectos? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no es cierto? Tengo la tentación de promover un libro que se llama Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde coincido con algunos fallos y disiento con otros, ¿no es cierto? En general coincido con los fallos que, por ejemplo, establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Coincido con los fallos vinculados en general a la defensa de los derechos humanos. Por supuesto, estos fallos en general generan interpretaciones disímiles. Hay quienes están de acuerdo y consideran un gran avance, y hay sectores que aún así consideran de que se pudo haber dicho más. Algunos precedentes en materia jubilatoria, también concuerdo con ellos. Concuerdo con los fallos como el caso Jalabi, por ejemplo, aunque me parece que es el caso que amplía la legitimación, aunque creo que no está consagrada una acción de clase, que las acciones de clase además deberían ser consagradas en los códigos de procedimiento por las legislaturas y por el Congreso de la Nación. Y no coincido, si uno tuviera que decir algunos fallos que no coincido, bueno, algunos temas más que no coincido creo que dan para mucha opinabilidad. Bueno, en algunos no coincido claramente, como el caso FAL,
por el análisis jurídico que se hace. Tampoco coincido demasiado cuando puede haber algún fallo que cuestione una política pública si ésta ha sido decidida en un marco de posibles opciones por parte del poder político. Coincido con los fallos que han rescatado la libertad de expresión, caso Perfil, Río Negro, y tengo una opinión a veces coincidente, por algunos considerándose, en otras no tanto, en algunos fallos que se vinculan al tema de la reincidencia, por ejemplo. Y en virtud de las respuestas que hizo el candidato, no soy abogada y por ahí algunos términos no me quedan muy claros, así que me voy a poner en la piel de doña María, madre de 7 hijos, que intenta interpretar algunas de sus respuestas. Y una tiene que ver con la interrupción del embarazo. Creo que la pregunta no iba inducida a lo que nosotros como senadores debemos hacer, sino cuál es su posición respecto a una situación extrema que han sucedido y que han generado recursos legales respecto a niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, violadas, ultrajadas y embarazadas. Creo que ahí, creo que es el sentido de mi pregunta respecto a la interrupción de embarazo. Y el otro tema... Respecto del tema de la posición en la interrupción del embarazo, no es tanto mi posición, es lo que yo interpreto es la posición del sistema jurídico argentino. Yo me hago cargo de la enorme gravedad de la situación, no de una, de miles de personas. Y quiero que por favor no se me interprete, y pido disculpas si en el énfasis que pongo en algunas respuestas puede haberse interpretado que yo estaba diciendo lo que tenía que hacer este cuerpo, ¿no es cierto? Simplemente enmarcar las responsabilidades de lo que debe hacer cada órgano del Estado. Digo que este es un tema que si no termina siendo resuelto en el ámbito pertinente, vamos a tener jurisprudencia cambiante y aplicación de esa jurisprudencia en distintas jurisdicciones de modo cambiante, como ocurre hoy en la República Argentina, luego de ese fallo. No importa tanto mi posición no es concordante con lo que yo entiendo que es el orden jurídico vigente. Pero si una persona interpreta el derecho y el día de mañana tiene que aplicar el derecho, no está para aplicarlo en función de sus posiciones, sino lo que dice el orden jurídico. Y para mí el orden jurídico dice esto que sostengo que dice. Mi posición sería diferente, mi posición como ciudadano. Pero mi posición como analista, en este caso, del orden jurídico, tiene que ser aplicar en la interpretación razonable que uno tiene de ese orden jurídico. Es una interpretación. Hay gente que piensa como yo le estoy diciendo y hay gente que no piensa como yo le estoy diciendo, claramente. Interpreta distinto el orden jurídico, pero no es mi posición como Horacio Rosati, es mi posición de la interpretación del orden jurídico vigente. Ahora bien, usted hablaba y hacía sus consideraciones y críticas al fallo FAL respecto del protocolo establecido por la Corte Suprema, y en este sentido quería hacerle 2 o 3 consideraciones, a ver si me ayuda usted a entender. Entiendo que usted establecía y manifestaba que la Corte Suprema de Justicia se excedía en sus facultades, a ver si entiendo bien, que la Corte Suprema de Justicia se excedía en sus facultades cuando le indicaba a las autoridades administrativas a la confección de un protocolo, en este caso.
En relación con esto, usted ha manifestado que ese artículo 86 debía ser modificado, pero que esto lo iba a dejar a consideración de los poderes realmente representativos, que son el poder legislativo y el poder ejecutivo, dejando afuera claramente al poder judicial. Entonces, en este sentido, al dejar claramente afuera al Poder Judicial como poder representativo, le pregunto cómo compatibiliza usted y qué postura tiene frente a aquellas medidas cautelares que tanto se ha hablado acá durante el transcurso de esta audiencia, al tema de las medidas cautelares, impidiendo la aplicación de leyes, sobre todo sabiendo que hay una acordada de la Corte Suprema que justamente lo que hizo fue impedir la aplicación de todo el paquete de leyes de democratización de la justicia. Es decir, usted cuando habló de los poderes representativos dejó afuera al Poder Judicial. Desde nuestro proyecto político se intentó democratizar y que ese poder sea representativo. La propia Corte Suprema dijo que, en principio, por el momento, no estarían en condiciones de que se democratice la justicia. Entonces, vuelvo a la pregunta. En primer lugar, ¿cómo considera usted esta instrucción que hizo la Corte Suprema respecto de la confección a las autoridades administrativas de protocolos, sobre todo en este fallo puntual, en la causa FAL? ¿Cómo a su vez esto lo relaciona usted con los poderes representativos y la aplicabilidad o vigencia de estas acordadas de la Corte Suprema, impidiendo la aplicación de una ley que fue votada por ese poder representativo al que usted refirió? Mi cuestionamiento al caso FAL es estrictamente jurídico, ¿no es cierto? Y en general se suele decir, si el juez advierte que un tema incurre en inconstitucionalidad, debe decir esto está mal, pero en general decir cómo debe hacerse lo que está bien, digamos, o cómo debe hacerlo, eso debe correr por cuenta de los órganos representativos. Yo dije, de paso aclaro esto, cuando me refiero a los poderes representativos, me refiero en general al legislativo y al ejecutivo, aclaré que el Poder Judicial es un poder también democrático, pero con una representatividad diferente, ¿no es cierto? Que no tiene una representatividad, creo haberlo dicho así, una representatividad directa como tienen el legislativo y el ejecutivo. Hay todo un debate sobre el tema de las sentencias exhortativas, ¿no es cierto? Es decir, y todo un debate sobre si los tribunales de justicia deben exhortar a los otros poderes del Estado a hacer lo que los poderes del Estado ya saben que pueden o deben hacer en función de las competencias que surgen de la propia Constitución. Y en ese marco, en ocasiones, algunos tribunales entienden que deben dar directivas de aplicación de lo que están disponiendo o lo que están invalidando o lo que están considerando como inconstitucional. Yo tiendo a creer que en el caso concreto que usted cita, además tenemos un tema federal, que es muy caro, me parece, a los sentimientos de todos también, ¿no es cierto? Y claro, esa sentencia plantea un debate federal y para ir directamente a las conclusiones, no todas las jurisdicciones han implementado. Yo no digo que esté bien o que esté mal, digo que como hecho objetivo, si queremos resolver estos temas, no todas las jurisdicciones lo han implementado. Y algunas no lo han implementado y otras un poco y otras más y otras menos. Por eso esto se resuelve con una ley del Congreso que se aplica de modo uniforme. Esta es mi opinión, es mi percepción, ¿no es cierto? Y con relación a la democratización de la justicia, yo también lo he dicho por escrito ya hace un tiempo, la verdadera democratización de la justicia está en la Constitución. Bien, en relación con el mismo fallo,
le hago una pregunta porque no conozco su opinión. ¿Cuándo considera usted que comienza la existencia de la persona humana? La Convención sobre los Derechos del Niño dice desde la concepción, que tiene rango constitucional, y el Código Civil y Comercial de la Nación, que fue sancionado incluso después del caso Fall, dice también desde la concepción, distinguiendo lógicamente en el seno materno o fuera de él, ¿no? En el tema del artículo 86, su posición con el fallo Fall, la verdad que explicó y lo hizo con mucha claridad cuando habló de la jerarquía convencional, de las leyes también, y que su posición cuando hablaba en contra de esa sentencia, que recuerdo otra vez para los que no saben o no lo recuerdan, era una criatura de 15 años violada y embarazada. Usted menciona que en realidad su crítica solo tiene que ver con que el contexto legislativo y los tratados internacionales y el comienzo de la vida desde el momento de la concepción harían que este fallo estuviera en contra de este entramado legislativo de nuestro país. Pero la verdad, yo no sé, le preguntaba hace un minuto al senador Rodríguez Sá, ¿en qué momento en nuestra historia no ha sido la vida desde el comienzo de la concepción? O sea, no recuerdo constitucionalmente si tuvimos otro momento. Y cuando usted menciona la necesidad de que así, y por un debate legislativo, entremos a pensar en la modificación del artículo, tampoco sé cómo le gustaría a usted que fuera esa modificación. Si sería poniéndonos a tono con el fallo de la Corte o modificando sustancialmente las excepciones que establecía nuestra legislación con el aborto no punible. La pregunta sería la última. La pregunta sería la última, ¿no? Marina, nomás es una reflexión. Mire, en algún momento de las intervenciones sobre este tema, efectivamente yo dije que esto era lo que interpretaba surgía del sistema jurídico, pero que no era no expresaba lo que yo pienso. Yo creo que siempre uno tiene que tener en cuenta lo que uno piensa de cuando ejerce una función, las obligaciones que tiene. Es decir, yo tengo determinados criterios de vida que en general pueden coincidir poco en algunos aspectos con otros, pero no importa, los criterios míos son para mí y los criterios del orden jurídico es para generar una convivencia. Quiero dar un ejemplo muy elemental, pero que puede permitir comprender esto. Yo tengo ciertas normas de conducta en mi vida personal que pueden ser consideradas como muy autoexigentes para una persona común, pero sirven para mí, a mí me hacen feliz a mí así. Y otra cosa es cuando uno debe regular en el derecho, que el objetivo es la convivencia pacífica, ¿verdad? Y entonces uno no tiene de ninguna forma que imponer su propio pensamiento. Y cuando, me imagino, está frente a un caso que debe resolver, debe aplicar, interpretando, lógicamente, el derecho, pero debe hacerlo sobre la base de lo que el derecho dice, porque ese derecho proviene de algún lado, y ese lado del que proviene es el ejercicio de los poderes representativos. El artículo 86, para no evadirme de su pregunta concreta, el artículo 86 es un artículo que no se entiende, porque
no tiene un fundamento eugenésico, lo cual sería un horror que tuviera un fundamento eugenésico, un horror, pero si fuera un fundamento eugenésico, insisto de nuevo, sería un horror. También, si el violador tiene una deficiencia mental, también podría generarse la misma situación. Es decir, es una cláusula que ha sido entendida siempre de una manera y después de otra. Si usted me pregunta, yo creo que la línea de la violación es una línea que todos entendemos intelectivamente, porque estoy pensando en un mecanismo hasta de una consulta popular que lo prevé el artículo 40 de la Constitución. Hay que preguntarle al pueblo sobre líneas que realmente entienda. La violación es una línea, la prohibición total es otra línea, la defensa de la vida de la madre, y solamente en ese caso, es otra línea que la gente entiende con toda claridad. Un criterio como el de Estados Unidos de 3 meses, 3 meses y 3 meses, lo que puedo hacer en cada es otra línea. El tema es que planteemos algo en una línea. Yo expongo en el libro distintos criterios. Mi criterio es que mientras tengamos esta Convención de los Derechos del Niño, que también hay que pensar en los derechos del niño porque es el que tiene menos representatividad, bueno, tenemos que darnos un debate muy profundo sobre esto, porque si no, tendremos otro fallo, se interpretará de la misma manera, tal vez de otra, alguna provincia dirá una cosa distinta, las provincias en general tienen idiosincrasias que piensan diferente, por eso me parece que es un tema que hay que asumirlo sin hipocresías, porque asumirlo hipócritamente sería desconocer las miles de muertes de mujeres que ocurren por año en la Argentina por la desesperación y porque estos temas, como no están resueltos, entonces caen en una situación de desesperación. Bueno, eso es lo que yo creo que, bueno, los hombres públicos deben evitar. Yo diría que la línea de la violación es una línea que todos entendemos claramente, ¿no es cierto? Pero insisto que la Argentina, no solo que en la Convención sobre los Derechos del Niño dice que la vida comienza desde sino que la Argentina emitió una declaración específica diciendo que para la Argentina la vida del niño comienza desde la concepción y termina a los 18 años. La Argentina lo dijo para sí mismo, con lo cual hay que aplicar el mecanismo del inciso 22 del artículo 75 para salirse de esa declaración y después eventualmente modificar el Código Penal. Por último, y ya termino, presidente, porque ha sido mencionado reiteradamente el caso FAL, tanto por el postulante como por los señores senadores. En esta situación se daría lo que el senador Pichetto adelantaba, haciendo un parangón con una renovación de la Corte de los Estados Unidos que ante el fallecimiento de uno de sus miembros que está por venir. Un cambio en la cosmovisión de la persona que ingresa, en este caso la suya con relación al fallo FAL. Una breve digresión. El origen del artículo 86 del Código de 1921, su numen es Rodolfo Moreno, un ministro conservador de la provincia de Buenos Aires, de manera tal que no corrían aires de progresismo por ese entonces y mucho menos en los redactores. Está tomado de la mejor doctrina italiana y alemana de la época en orden a ese artículo. Y provenía, usted no veía la cuestión eugenésica, y esto no es para, frente a la solidez, a la solvencia suya, simplemente es para mencionarlo. El antecedente eran las violaciones en masa que producían los ejércitos que ingresaban luego de la guerra y embarazaban, por supuesto, a mujeres como un derecho más, además de llevarse las propiedades de los ciudadanos de los países invadidos. Y fue recogido y es ley positiva en la Argentina. Ahora, atendiendo ya que hay 3 votos al día de hoy firme, ¿de qué modo podría intervenir usted? ¿De qué modo podría fallar usted? Sería lisa y llanamente colocarme en una posición de decir voy a votar así frente a un caso que me puede llegar a llegar, ¿no es cierto? Yo he dicho lo que he dicho, he sostenido lo que he sostenido y bueno,
No puedo anticipar un voto, ¿no es cierto? No, Pero ya de todos modos... Es indiciario lo que yo pienso dentro del sistema jurídico vigente, insisto, que para mí amerita, eso es lo primero que digo, más que un cuestionamiento al fallo, lo primero que digo es que me parece que esto debe ser analizado sin prejuicios, sin hipocresía y ser resuelto por una ley que nos deje a todos con el convencimiento de cuál es el criterio mayoritario, con respeto de la minoría, pero cuál es y después hay que aplicarlo, ¿no es cierto?, a ese criterio. Muchas gracias, doctor, y gracias, presidente. Gracias.